Iniciamos una semana que a priori no va a ser demasiado volátil, ya que no solo tenemos días festivos, sino que también tenemos falta de noticias importantes. Esto, sin ninguna duda, nos va a permitir determinar cuál es el sentimiento real que hay detrás de cada activo, por lo que en el vídeo de hoy voy a hacer un repaso de las noticias de última hora y un análisis de Bitcoin, SP500, oro y eurodólar. Bueno, antes de empezar con el vídeo, muy rápidamente avisaros que me voy a ir 15 días a Bahamas y debido al uso horario que hay ahí, que son menos 6 horas de diferencia respecto al uso horario actual, voy a tener que alterar, pues bueno, la hora de subida de los vídeos. Os voy avisando porque me voy el jueves, pero durante esas 2 semanas más o menos no voy a poder subir los vídeos a las 11:30 porque eso significaría levantarme a las 4 de la mañana allí o a las 3 de la mañana para grabar y evidentemente las respuestas no. Voy a hacer todo lo posible para subir vídeos de manera diaria, pero ya os aviso que durante ese periodo de 15 días el horario va a estar totalmente alterado. Igualmente, quedan, pues hasta el jueves no me voy, más o menos, con lo que, bueno, tenemos ese tiempo para ir comentando y ya os iré especificando poco a poco, a medida que vaya sabiendo lo que voy a hacer por allí, pues bueno, qué es lo que voy a poder subir, cuándo y cómo. Así que nada. Dicho esto, pasamos con el calendario económico de hoy y el repaso de lo que veremos esta semana. Y para abrir boca, la jornada destaca por los datos de PMI manufacturero que veremos en toda Europa. Aquí lo estáis viendo, no solo en España, Italia, Francia, Alemania, sino que también lo vamos a ver en Estados Unidos. Ahora hablaremos en más profundidad de lo que está pasando con el petróleo, pero después de las noticias de última hora tenemos que destacar también la reunión de la OPEP, en la cual participan varios representantes de los países con más peso en la producción y exportación de petróleo y tendremos que estar presentes para ver qué es lo que sucede. Destacar también, ¿por qué no?, la comparecencia de McCall, un funcionario del Banco Central Europeo, que tendremos entre medio de todas estas noticias, ¿no?, de la reunión de la OPEP, del PMI de Estados Unidos y demás. Entonces, dicho esto, repasemos muy rápidamente por encima lo que veremos durante esta semana, donde si ya nos vamos directamente al martes, por aquí lo tenemos, podemos destacar que no hay ningún dato determinante. Miércoles sí que es cierto que volveremos a tener PMIs, pero en este caso de servicios y también algún que otro dato concreto en Estados Unidos. Jueves, vamos para allá. Lo más relevante van a ser las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en el mismo país. Recordad que es un dato que se da de forma semanal y no es tan relevante como la tasa de desempleo, que justamente la vamos a tener el viernes, día en el que van a estar prácticamente todos los mercados mundiales cerrados porque es Viernes Santo. Como podéis comprobar, la semana va a ser tranquila y el dato de mayor relevancia se verá reflejado el único día que todos los mercados cierran. Del mismo modo que el lunes que viene, ya anticipamos una semana, la mayoría de bolsas van a seguir cerradas por la festividad de Semana Santa. Pero bueno, todo a su debido tiempo. Vayamos ya por las noticias de última hora, empezando por el precio del petróleo, que se ha disparado un 8% en la apertura, justamente después de que la OPEP anunciara que recortará la producción en 1,16 millones de barriles por día. Los recortes ya anunció Arabia Saudita que comenzarán desde mayo hasta finales del año 2023, diciendo que era una medida de precaución dirigida a estabilizar el mercado petrolero. Y la medida se produce justamente después de la decisión de Rusia de recortar la producción de petróleo en 500.000 barriles por día hasta finales de este año 2023. Dejamos el petróleo para pasar a las hamburguesas y es que McDonald's cerrará temporalmente sus oficinas en Estados Unidos esta semana mientras se prepara, atentos, para avisar a sus empleados de despidos generales como parte, según ellos al menos, de una reestructuración más amplia de la empresa. Y es que la semana pasada ya enviaron un correo interno a los empleados estadounidenses y también a algunos empleados internacionales para avisar que deberían trabajar desde casa de lunes a miércoles para poder tomar decisiones de personal de manera virtual. Es decir, que se vayan a casa para despedir a la gente. Durante la semana del 3 de abril, han dicho textualmente, comunicaremos decisiones clave relacionadas con roles y niveles de personal en toda la organización. Estos son palabras textuales dentro de dicho mail. Cambiando de un gigante a otro, ya se inician nuevamente las presentaciones de resultados y ayer mismo, domingo, Tesla publicó su informe de producción y entrega de vehículos del primer trimestre para el año 2023. La producción total de ese primer trimestre ha sido de 440.808 vehículos. Las cifras del primer trimestre representan un aumento del 36%
16% en las entregas en comparación con las reportadas durante el mismo periodo del año anterior, del primer trimestre del año 2022, y un crecimiento del 4% en las entregas reportadas respecto al último trimestre del año 2022 también. A ver, en realidad no es que la comparación con el año 2022 sea la mejor, ya que fue un mal año para Tesla, pero bueno, es un paso que en cuestión de meses se le esté dando la vuelta a la tortilla. Así que dejando ya por aquí las noticias de última hora, vamos a pasar a por el análisis de Bitcoin de hoy, y si bien ayer me centré en analizar un poco más el largo plazo, hablando del ciclo, hablando de lo que podemos esperar de la tendencia, hoy va a ser todo lo contrario, ya que tenemos que volver a focalizarnos en lo que está pasando en este rango intradiario que estamos viendo, por lo que vamos a hablar de diferentes niveles en los que nos tendríamos que focalizar y vamos a hablar, en mi opinión, cómo tenemos que enfocar el análisis de Bitcoin para las próximas horas, incluso los próximos días. Entonces, ayer cerramos la segunda semana en desaceleración, formando el segundo doji consecutivo, y esta semana hemos visto que no hay noticias que puedan condicionar la dirección del precio, por lo que podremos ver el sentimiento real de lo que se piensa de Bitcoin, de lo que los inversores y traders creen que puede hacer, dejando de lado pues noticias al menos seteadas en cuanto a calendario económico. Estamos viendo que lo que está generando más volatilidad recientemente son noticias pues bueno, paralelas a lo que ya está seteado como calendario económico, noticias económicas, y esto no las podemos controlar porque no sabemos en qué momento puede salir una noticia de este tipo, ¿no? Pero igualmente, en cuanto a calendario económico, al menos no vamos a tener ninguna noticia muy importante, como por ejemplo tipos de interés, reuniones importantes del FOMC, de la FED, del Banco Central Europeo, de lo que sea, que puedan, pues bueno, condicionar esa dirección. Entonces, bajando a intradiario y del mismo modo que en el SP500 nos tenemos que focalizar en los extremos, en términos semanales, en el SP500, porque estamos en un rango semanal, en Bitcoin nos tenemos que focalizar también en los extremos de este rango que estamos viendo, en términos diarios o intradiarios, mejor dicho, y focalizándonos en el gráfico de una hora, dejando un poco de lado lo que suceda en todo este intermedio, ¿no? Fijaros cómo justamente atacamos el doble techo, el máximo del rango anterior. Fijaros que después de este patrón de reversión, el precio cuando parecía que podía darse la vuelta, ya hablamos que, pues bueno, en esta zona de aquí, debido al doble suelo que estábamos viendo en gráfico de una hora, podíamos volver a atacar la parte superior y formar un doble techo, ¿no? Por este motivo no iba yo a tocar el stop loss de esta parte superior del rango. Pero bueno, atacamos esta parte de aquí, fijaros cómo la volvimos a rechazar, además a través de, pues fijaros, una clara high test, aquí la tenéis en gráfico de 4 horas, y lo que hizo el precio posteriormente fue volver a desarrollar un movimiento bajista. Justamente estábamos hace pues escasos minutos, diría yo, cercanos a este mínimo de aquí, el nivel de los 27.700, que es la parte intermedia del rango exactamente, y no solo eso, sino que también representa el mínimo anterior. Y el precio, pues bueno, del mismo modo que aquí rechaza doble techo, intentaba venir para abajo para volver a romperlo, ¿no? De momento no lo está pudiendo romper y lo que estamos viendo es que el precio vuelve nuevamente a atacar esa parte superior del rango. Tened en cuenta que los rangos se rompen una vez, ¿no? Lo digo siempre y es importante, y que independientemente de la fuerza con la que estemos atacando esa parte superior del rango, no implica que se vaya a romper. La hemos atacado con mucha fuerza varias veces y no nos tenemos que ir lejos, lo podemos utilizar en este mismo rango. Fijaros la anterior vez que ya rechazamos estos niveles de aquí, los 27.700, fijaros esta vela de aquí, cómo era de fuerte. Es un patrón muy similar a lo que estamos viendo actualmente. Fijaros aquí, qué ruptura. El precio no llegó a cerrar en 4 horas, pero estuvo cotizando en los 29.200 hasta que finalmente se fue para abajo. Fijaros para aquí qué gran vela alcista. ¿Qué quiero decir con esto? Que por muy decidido que el precio ataque el rango, tenéis que tener presente que hay mucha gente que los rangos los opera, y es lo lógico, vendiendo en la parte de arriba, 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 porque sabe que lo más probable es que vayamos a la parte de abajo, vayamos a la parte de abajo, vayamos a la parte de abajo, vayamos a la parte de abajo. Entonces, por mucho que el precio esté subiendo, sí que es verdad que habrá gente que esté pusheando estos niveles de aquí. Es verdad que como menos fluctúe, quiero decir, como menos vaya de la parte superior a la parte inferior, menos gente habrá vendiendo. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque si tú no estás en la parte, si tú has vendido como yo en la parte superior y esperas comprar en la parte inferior, yo por ejemplo no voy a introducir otra orden. Habrá gente que sí, pero yo personalmente ya me desmarco de esto. En cambio, si me hubiera tocado de la parte superior a la inferior, vuelve arriba y vuelve
en esta disposición y vuelve a poder rechazarlo, yo estoy interesado en volver a vender. ¿Entendéis? Entonces, el tema del rango significa que, o implica en este sentido, que como menos fluctúe de la parte superior a la parte inferior, más probabilidades hay de que se rompa. ¿Por qué? Pues porque habrá menos gente participando en lo que es una operativa natural en un rango, que es vender arriba y comprar abajo. Porque igual hay mucha gente que ha vendido por aquí y no ha puesto el break-even, o ya tiene una posición abierta, o no quiere añadir otra, o lo que sea. ¿Entendéis? Entonces, en este toque que vamos a hacer ahora mismo, en una hora o lo que sea, habrá menos gente participando de ponerse en corto que en el toque anterior, o en este toque de aquí, o en este toque de aquí. Esto no implica que haya una seguridad de que el precio se vaya a romper. Esto lo tendremos que ver a medida que se va formando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que podemos esperar de cada las próximas horas? Incluso si no se llega a romper durante el día de hoy, de cara a los próximos días. Bueno, la respuesta es volatilidad, ¿vale? Ya está. Siento mucho para quien esperaba que intentara marcarme una predicción mágica, pero no vengo a jugar, ¿vale? No vengo a jugar, vengo a enseñaros cómo analizar o cómo analiza una persona que hace 7 años que se dedica a esto, y en un rango no puedes ir de héroe con las predicciones, tienes que focalizarte en los extremos. Está muy bien porque estamos ahora en un extremo y podremos analizar cómo se llega a este extremo. Baja de temporalidad, que está haciendo el gráfico de una hora. Ya os lo digo para que lo podáis hacer vosotros por vuestra cuenta. Ahora mismo está fuerte, pero cómo cierra ahora. Ve la siguiente, qué pasa con el gráfico de 15 minutos. Bueno, ir bajando de temporalidad, ¿no? Pero no es un momento en el que se puedan hacer predicciones, al menos ahora, o al menos seguras respecto a lo que puede hacer de forma tendencial, porque precisamente hay falta de tendencia, ¿entendéis? Entonces, ahora mismo no tenemos información suficiente como para saber si lo más probable es que se rompa este rango o no, pero sabéis perfectamente qué características tenéis que focalizaros, ¿ok? Y es únicamente lo que tenéis que hacer. Yo personalmente, pues bueno, igual que aquí hice cortos y aquí hice cortos y tomé la decisión de no tocar el stop loss y no me ha saltado, y en otros rangos los hemos estado operando. Ya os comenté que lo único que podemos analizar en un rango es cómo se llega a los extremos para tomar una decisión de ponernos cortos o de no hacer nada, porque lo más probable es la ruptura. Así que ahora volvemos a estar en un extremo, pero ¿qué es lo que podemos esperar? Punto número 1, no tenemos información suficiente para saber si lo más probable es la ruptura o el rechazo. Y punto número 2, en el caso de que se forme un rechazo, volvéis al mensaje anterior. ¿Qué podemos esperar? Volatilidad, ya está, bla, 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 ¿vale? Lo importante en estos casos es mantener la vista en temporalidades que ofrezcan con mayor claridad, como por ejemplo el gráfico semanal, que es lo que puede suceder. Ayer ya hice un vídeo hablando sobre la tendencia a largo plazo, y teniendo en cuenta que tenemos tantos otros activos, como por ejemplo el SP500, el oro y el euro-dólar, que por cierto presentan oportunidades de entrada bastante interesantes, no es necesario ir constantemente detrás de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda. Entonces, empezando por el análisis de Bitcoin, ¿no? Del SP500 de hoy, fijaros cómo seguimos en las mismas, con total convicción, habiendo roto ya los 4.100 que comentamos hace una semana, y sin señales de frenarse hasta que lleguemos a los 4.200. Como he dicho con Bitcoin, esta semana no hay noticias que realmente puedan condicionar demasiado el sentimiento que hay detrás del SP500, con lo cual podremos ver realmente si hay fuerza, podremos ver realmente si este desenlace o este desahogo alcista en temporalidad diaria de 4 horas es marcado por acción del precio pura y dura, o por algún tipo de noticia que podía ir influyendo detrás, ¿no? Será muy importante estar pendientes de los 4.200. ¿Por qué? Básicamente porque es la parte superior del rango semanal. Es la parte superior de todo este rango en el que, pues bueno, ya comentamos hace tiempo. Fijaros, esta zona de aquí, pues bueno, vamos a ir a atacar la parte superior. Lo va a tener difícil romper, primero porque ya es la parte superior del rango, y segundo porque ya estamos empezando a ver claras divergencias. Lo vamos a ver mejor, ya lo estamos viendo en 4 horas. Claras divergencias en 4 horas que, pues bueno, te pueden ir indicando que cuidado, porque este tipo de situaciones se van cociendo poco a poco, ¿no? Entonces tenemos la parte de los 4.200 en la parte superior, pero si tú ya desde los 4.000 estás marcando divergencias, es posible que sí, que toque los 4.200, pero ¿a cambio de qué?
pues bueno, de divergencias en MACD, en RSI, de poder ver cualquier tipo de patrón que ya iremos viendo, porque hace mucho tiempo que no se forma una corrección. Fijaros cómo hasta hace nada era un mini impulso y corrección, mini impulso y corrección, mini impulso y corrección. Y esto formaba un movimiento de desaceleración. Ahora pues hace un montón de horas que no se forma ningún tipo de corrección, literalmente desde el martes de la semana pasada. O sea, era una semana que no se forma ningún tipo de corrección, con lo cual pues bueno, no sería raro que pudiéramos ver algún patrón de este tipo, no sé, pues algún movimiento correctivo y veamos cómo se enfoca o cómo se encara la acción del precio del S&P 500 a este nivel tan importante como es la parte superior del rango semanal en el que nos encontramos actualmente. Así que en cuanto a percepción de lo que podemos esperar, pues bueno, sí, continuar con ese movimiento porque no hay nada que nos tuviera que molestar. Si empezamos a ver falta de fuerza justamente cuando no hay noticias negativas, igual es que las noticias anteriores han impulsado ese precio, qué sé yo, y luego, pues bueno, entender que pese a que vayamos tirando para arriba hay que focalizarse en el cómo, no solo en la acción del precio, sino también lo que puedan formar, pues qué sé yo, el volumen, el RSI, el MACD y demás. El análisis del oro de hoy nos plantea una clara ruptura de la diagonal que podría haber representado el triángulo del que hemos estado hablando estos días atrás. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué podemos esperar, no? Ahora en principio ya está. Ya hemos hecho lo necesario para una continuación bajista de la tendencia horaria y yo personalmente lo que intentaré será ponerme en corto de alguna forma, básicamente porque ya hemos roto la parte inferior de lo que hubiera podido ser un triángulo, al final ha sido una pequeña acumulación, una pequeña, pues bueno, un doble techo, impulso, un canal ascendente, ruptura y pullback. Pues bueno, lo que voy a hacer es literalmente enfocarme en esta acción del precio. Ya hemos hecho la ruptura de la diagonal, los mínimos anteriores y demás, son mínimos un poco que hay que coger con pinzas, pero bueno, hemos hecho una clara ruptura, pullback y vamos a ver, o al menos yo lo que voy a hacer es focalizarme en si se forma un buen giro en estos niveles de aquí. No solo tenemos la media móvil de 50 horaria, no solo tenemos la diagonal alcista horaria, tenemos también la media móvil de 50 de 4 horas y tenemos también niveles de Fibonacci. Si tú coges y tiras Fibonacci, pues bueno, vas a ver que tenemos diferentes zonas de resistencia en estos puntos de aquí. Acabamos de llegar al nivel de 1/3 de corrección, correspondiente a los 1964 en el oro, ¿no? Entonces, focalicémonos, bueno, no es consejo ni nada, pero bueno, yo me voy a focalizar en cómo se forma este patrón de aquí, si se forma algún tipo de giro, algún tipo de señal de máximo decreciente, pues bueno, para entrar en corto y buscar al máximo ese desarrollo bajista que nos lleve hasta niveles diarios, porque esto es un impulso diario, que nos lleve hasta zonas de soporte diarias, para buscar una continuación alcista en términos semanales, en términos de swing. Si no sucede lo que estoy comentando, nos situamos en un escenario que no podemos predecir tampoco, porque tú puedes predecir que después de un doble techo se empieza el movimiento, que después de un hombro, cabeza, hombro en 4 horas y 1 hora se empieza el movimiento, que se puede formar un triángulo, perdonad, y dentro de ese triángulo, una vez se complete, empieza el movimiento, pero cuando no sucede o no deriva en una predicción clara ninguno de los patrones de reversión que estamos viendo, ¿esto qué puede ser? Pues no lo sé. Otro patrón puede ser, un techo podría ser, un pullback en rango podría ser, es que no tengo ni idea. Porque ni lo pretendo saber porque no se puede predecir algo que no se repite constantemente. ¿Por qué puedes hablar de impulso, pullback y continuación y hablar con seguridad de meter un trade aquí? Porque es un desarrollo, una acción del precio que se forma siempre. Cogéis aquí y está lleno de impulsos, pullbacks y continuaciones. Así se mueve el precio. Pero claro, un desarrollo o un patrón de este tipo que no sabes lo que es, en el caso de que no se forme una continuación, no lo puedes predecir ni lo puedes analizar. Bueno, puedes analizarlo, pero no intentando marcar una predicción, ¿no? Así que, tranquilamente, dejaremos que se desarrolle y ya está. En cuanto al análisis del euro dólar de hoy, lo mismo que con el oro, perdonad. Ya se ha formado el doble techo, aquí lo estáis viendo en términos de 4 horas, en términos de 1 hora, en términos diarios incluso, y estamos de lleno en el movimiento bajista del que hablábamos. Fijaros que se está formando un escenario ideal para también ver ese pullback en términos de 1 hora y ver una continuación bajista, ¿no? Aquí lo tenemos, impulso, pullback y continuación, después de romper esta diagonal de aquí en términos horarios, doble techo, etcétera, etcétera, pam, pam, pam. Pues bueno, vamos a estar pendientes también de ese movimiento de pullback. Media móvil de 1 hora, Fibonacci, en este caso la media móvil de 4 horas está justamente
medio sobrepasada, estamos en ello, pero de eso se trata, ¿no? De empezar a ver, pues bueno, a ver si se forma algún tipo de agotamiento en gráfico de 1 hora, que pueda significar que pese a que en 4 horas no se vea demasiado bien ese patrón de impulso pullback y continuación, pueda determinar, ¿no? Se pueda decantar con que podemos dar ese movimiento bajista por lo menos hasta 1.07, que es esta zona de aquí, nivel importante. Resistencia, 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 soporte. Pues bueno, a ver si lo mantenemos como soporte. Cuidado porque después de un doble techo hay peligro en este sentido, ¿no? Pero bueno, a ver si lo mantenemos como soporte y mantenemos aún esa potencial estructura hasta los máximos anteriores de 1.10 para ver qué es lo que sucede entonces, ¿no? En términos semanales y demás. Así que nada, recordad lo que os he comentado del viaje de Bahamas, muy importante, que no voy a poder seguir subiendo los vídeos durante un par de semanas a la hora de siempre y con la asiduidad de siempre. Voy a hacer todo lo posible, pero la hora la descartamos seguro. Voy a luchar para que al menos haya un vídeo diario. Y nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.